Buenos días. Continuando con el curso, hemos aprendido con el profesor Giannivelli que el sindicato es un sujeto relevante del sistema de las relaciones laborales, que es un sujeto privado, que funciona como un contrapoder con respecto a los empleadores y que procura básicamente la defensa y promoción del interés de los trabajadores, que es una organización permanente, no transitoria, y ahora en esta parte del curso yo me voy a dedicar o vamos a revisar conjuntamente un conjunto de libertades que son necesarias, son imprescindibles para garantizar la existencia de este sujeto y de la acción del sujeto sindical. Y les voy a proponer partir de una definición del maestro Justo López que a nosotros nos resulta particularmente gráfica y que por eso nos permitimos utilizarla en este curso. Veámosla. Libertad sindical es o comprende un conjunto de poderes individuales y colectivos que aseguren la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno y acción sindical de las asociaciones profesionales de trabajadores. En esta definición están los elementos centrales del sujeto sindical y de la libertad sindical. Si le agregamos o si sustituimos asociaciones profesionales de trabajadores por el concepto de empleadores, veremos que la libertad sindical se puede aplicar tanto a las organizaciones que representan y defienden a trabajadores como a aquellas que representan y defienden a los empleadores. El sujeto sindical es la representación permanente de los trabajadores, una representación permanente y protegida. Ahora, esta representación permanente y protegida necesita ejercitarse, requiere de un conjunto de libertades. Libertades ya no sindicales, sino previas, libertades que son libertades civiles. Una resolución de la Organización Internacional del Trabajo del año 1970 escogió del sinnúmero de libertades civiles unas que hemos considerado, que ellos han considerado y que se consideran mundialmente como una condición necesaria, una condición sin la cual el ejercicio de la libertad sindical se torna imposible. ¿Cuáles son estas libertades civiles? Bueno, son 5. Las libertades que se han considerado necesarias y, vuelvo a decir, imprescindibles para ese ejercicio de la libertad sindical son la de la libertad y seguridad de la persona y la protección contra la detención y la prisión arbitraria. Primera libertad. Segunda libertad, la libertad de opinión y manifestación. Tercera libertad, los derechos de reunirse, de agruparse. Cuarta libertad, el derecho a un debido proceso ante una hipótesis de instancia judicial. Y por último, la protección de los bienes sindicales y de su propiedad. ¿Por qué decimos que estas libertades civiles son necesarias? Bueno, porque se las considera interdependientes con esas libertades sindicales. No podríamos pensar que se constituye un sindicato y que pueda hacer una acción sindical en un contexto donde se violentan los derechos humanos más básicos, bueno, donde hay torturas, donde hay un clima hostil, donde hay amenazas, donde los trabajadores no se pueden agrupar, donde no se pueden reunir, donde no hay la posibilidad de establecer un intercambio de informaciones, de procurar informaciones, de divulgar ideas, de divulgar opiniones. Y por supuesto, no puede haber una libertad sindical allí donde no hay unas ciertas garantías contra el autoritarismo, donde no se respetan esas condiciones básicas del Estado de Derecho, como es tener un proceso judicial cuando uno se lo acusa de algo, poder defenderse, poder tener un abogado, poder saber de qué a uno se lo acusa. Y finalmente no se puede o no se concibe la libertad sindical en un contexto donde, el derecho de la protección de nuestros bienes, de nuestra propiedad, de la inviolabilidad del domicilio, no se respetan tan bien en el caso de la organización como sabemos que se considera esta garantía respecto de los individuos considerados en forma, valga la redundancia, individual o personal. Y entonces, lo primero, la libertad sindical, ese conjunto de poderes de organización en forma independiente,
que nos permiten actuar en forma libre al exterior para promover esos derechos de los trabajadores, requiere indispensablemente esta base de libertades civiles a las que se las considera interdependientes y necesarias. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se conceptualiza hoy la libertad sindical en el plano normativo, en el plano doctrinario? Y para esto tenemos que hacer una especie de recorrido en la historia de las normas que se fueron adoptando en el marco de una institución que a nosotros nos resulta conocida, naturalmente conocida. Esta organización es la Organización Internacional del Trabajo. Y es que la libertad sindical, tal como la concebimos hoy, es el producto de una secuencia acumulada de elaboración doctrinaria y elaboración normativa en el marco de los ordenamientos nacionales, pero conviviendo con estas normas que han sido elaboradas en el transcurso de la existencia de la organización. Y entonces nos vamos otra vez en un viaje al pasado y nos ubicamos en 1919. Allí nace la Organización Internacional del Trabajo y en el mismo preámbulo ya se hablaba de la libertad sindical como una herramienta indispensable para alcanzar la justicia social. Esta idea de que la organización sindical era un modo insustituible para alcanzar esos mejores estándares laborales, es la idea que en el transcurso del tiempo ha ido consagrando a la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Y esto, como lo decía el profesor Goldín en la primera clase, esta es una nota central. La libertad sindical y las organizaciones sindicales como parte de la libertad sindical son consideradas hoy un derecho humano fundamental. Y la historia comienza, como les decía, en 1919, con el preámbulo mismo que ya lo indicaba, y luego una serie de normas. Yo no las voy a enumerar todas porque este registro de la libertad sindical en clave OIT comienza en 1921, sigue en 1947, pero en 1948 se adopta uno de los convenios centrales. Yo diría el convenio de la libertad sindical, el famoso, creo, famoso para todos los que nos ocupamos de las cuestiones laborales, convenio 87, el convenio de la libertad sindical y el derecho de sindicación. 1947-48, un hito en la libertad sindical. Al año siguiente se va a adoptar otro convenio central para la libertad sindical, el convenio 98, el convenio del derecho de sindicación y la negociación colectiva. Luego se irá completando materialmente la normatividad de la libertad sindical en el marco de la OIT. Tendremos otros convenios, tendremos convenios como el 135, muy importante para nosotros también, porque es un convenio que va a poner centro en la protección de uno de los sujetos más expuestos de la acción sindical, cuál es el representante de los trabajadores al interior de la empresa. Y luego, en el año 78, el convenio 151, que va a ampliar la protección sindical a todos los empleados de la administración pública, generando definitivamente en el año 1998 el cierre de un ciclo con la Declaración de los Derechos y Deberes Fundamentales en el marco de la OIT. Ahora, la importancia de estos dos convenios y de la libertad sindical surgen porque el convenio 87, este convenio central de la libertad sindical, es un convenio adoptado, elaborado ante la hipótesis de intervención estatal. ¿Intervención estatal respecto de qué cuestión? Respecto de la autonomía y la independencia de las organizaciones. Organizaciones, como dije, de trabajadores y de empleadores. Pero básicamente el centro, la necesidad, la intensidad de todas estas normas de protección de esa autonomía están dadas por la idea de una posible intervención estatal en ese ámbito de libertad que requiere la libertad sindical desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Cuáles son los contenidos rápidamente del convenio 87? Bueno,
El convenio 87 le garantiza a los trabajadores constituir sindicatos, afiliarse a ellos, hacer tantas organizaciones como estimen convenientes, obtener su personería jurídica, organizarse internamente a través de sus estatutos, su norma reglamentaria, no ser disueltas administrativamente por un poder estatal, por un poder que puede ser el poder ejecutivo o el poder legislativo, el derecho de agruparse en sindicatos de sindicatos, hacer sindicatos de segunda o tercera instancia, eso que nosotros conocemos como federaciones o confederaciones, el poder afiliarse en espacios que trascienden el ordenamiento interno, es decir, ser parte de organizaciones internacionales, sindicatos de sindicatos que se agrupan ya no en base a una comunidad nacional, sino ya como parte de una gran clase, la clase de los trabajadores considerados de modo internacional, y entonces constituyéndose como organizaciones de representación que trascienden las fronteras nacionales. Y, bueno, el convenio 87 también, de una manera que va a ser tratada seguramente por el profesor Héctor García en este curso, del convenio 87, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han deducido, han establecido que allí también está implícitamente reconocido el derecho de la acción colectiva, el derecho de formular su plan de acción, el derecho de huelga. Y completando el contenido de los convenios que a nosotros nos van a resultar particularmente interesantes para esta breve clase, el convenio 98, el convenio donde se incorporan algunas de las cuestiones centrales también para el ejercicio de la libertad sindical, y que no es ni más ni menos que la protección de aquellos que la ejercitan, de aquellos que se vinculan a la defensa, a la representación, o que se vinculan en la acción sindical sin un grado de protagonismo más especial. Finalmente, el mismo convenio 98 va a incluir normas vinculadas a la posibilidad de una injerencia particular, pero en algunos casos muy extendida. La posibilidad de una injerencia, de una interferencia en la autonomía, ya no del Estado respecto de los sindicatos, sino de los propios empleadores, individual o colectivamente, en el ámbito de actuación de las organizaciones sindicales. Y, como ya dijimos, la libertad sindical es considerada desde el plano de los trabajadores o de los empleadores la hipotética, pero improbable posibilidad de una hipótesis de intervención de los empleadores de los sindicatos con respecto a las organizaciones de empleadores. La libertad sindical, con todos estos contenidos que de alguna manera detalla el convenio 87, ha sido o se considera que se la puede examinar desde una doble perspectiva. Veamos. Algunos dicen, bueno, la libertad sindical puede ser conceptualizada o considerada desde la perspectiva del trabajador individualmente considerado. O, desde otro plano, uno puede considerar la libertad sindical desde el plano de la organización misma, es decir, desde el punto de vista de la organización ya constituida. A su vez, la libertad sindical, sea desde el plano individual o sea desde el plano colectivo, puede ser considerada desde la perspectiva o desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Después vamos a ver en qué consiste esta distinción. Y, del mismo modo, la libertad sindical colectiva puede ser considerada desde un plano de vista positivo o negativo. Hagamos, ahora sí, un ejercicio, un recorrido con más detalle de en qué consisten estos aspectos de la libertad sindical. Recapitulamos, de todos modos, y decimos que la libertad sindical, básicamente, ese derecho de organizarse para representar y defender el interés de los trabajadores, tiene un enemigo en todos aquellos que pretendan invadir ese espacio de independencia y de autonomía. Sobre esta base, con esta idea, es que vamos a hacer este recorrido sobre los contenidos concretos de la libertad sindical.
del convenio 87, por cierto, que es el que habíamos dicho es nuestro convenio estelar, aquel convenio que se adoptó en el marco de la organización en el año 1948. Y entonces observamos que ese convenio garantiza el derecho de organizarse de una manera que podríamos decir universal. Todos tienen el derecho de organizarse sindicalmente para promover su interés. Y cuando decimos todos los trabajadores y los empleadores. Ahora, nosotros estamos acostumbrados cuando estudiamos las relaciones laborales, cuando estudiamos el derecho del trabajo, a pensar que el derecho del trabajo es una cuestión casi exclusiva de los trabajadores que trabajan para otro, los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, el convenio 87 es un convenio que no se limita a garantizar este derecho de organización de estos trabajadores, sino que se amplía, se extiende. ¿Se extiende a quién? Bueno, se extiende también a los trabajadores que lo hacen en beneficio propio, los que nosotros conocemos como trabajadores autónomos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque se considera que si bien no tienen un empleador, puede ser útil para ellos organizarse, por ejemplo, para pedir alguna exención municipal, algún sistema de crediticio que los mejore, bueno, algunas series de cuestiones que individualmente sería muy difícil que ellos pudieran obtener o conseguir. Y entonces el convenio 87 es un convenio que también los integra, que también les garantiza ese derecho de organización. Ahora, durante mucho tiempo se pensó que los trabajadores públicos eran otros trabajadores, tenían otro estatus. Sin embargo, hoy nos parece absolutamente natural considerar que son tan trabajadores como los trabajadores del sector privado, del comercio y la industria. Pero ya en el año 1948 esta idea estaba incorporada y entonces el convenio 87 garantiza ese derecho de organización también a los trabajadores públicos. Todos los trabajadores públicos tienen ese derecho de organización, inclusive los jueces, aunque a ustedes les pueda parecer sorprendente, los funcionarios de los ministerios, todos, absolutamente todos, tienen el derecho de organizarse. Solo hay un grupo al cual el convenio 87 o frente al cual el convenio 87 se detiene y lo deja limitado a lo que los ordenamientos nacionales lo dispongan. ¿Cuál es este grupo? ¿Cuáles son estos trabajadores? Solo dos. Los trabajadores que se desempeñan en la policía o en las Fuerzas Armadas. No es que el convenio prohíba, ¿sí?, o desestimule que estos se agrupen colectivamente. Dice que es una cuestión que en el plano internacional, bueno, no es posible adoptar alguna decisión y entonces lo supedita a los ordenamientos nacionales. En Argentina hoy hay una jurisprudencia consistente que les concede este derecho a las fuerzas policiales. Segundo, el convenio 87 garantiza que los trabajadores se puedan organizar sin ningún tipo de autorización previa. Recordemos que el convenio está pensado, está estructurado con la idea de una posible intervención en ese espacio de independencia y autonomía por parte del Estado. Y entonces el Estado en algunas circunstancias puede imponer algún tipo de formalidad, de requisitos que sin ser una autorización expresa funcionen como tal. Y entonces hay que considerar que cualquier tipo de autorización, sea expresa o un modo elíptico de requerirla con procedimientos extensos, por requisitos complejos, bueno, eso va a ser considerado como una falta con respecto a este convenio. Además, los trabajadores que se organicen pueden organizarse de un modo tal que no tengan ningún tipo de límite. Y entonces el convenio dice que pueden hacer tantas organizaciones como estimen convenientes. Y acá entramos en una zona más compleja del convenio, más compleja, porque hay tres posibilidades, digamos. Los trabajadores se pueden agrupar con muchísimos criterios. Los principales criterios de la experiencia comparada, que Argentina también los incorpora, son, bueno, los trabajadores se pueden organizar
con un primer criterio que se conoce como el criterio vertical, de acuerdo a el lugar en donde trabajan, el sector de la economía, son los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, los trabajadores textiles. No importa lo que hace el trabajador, sino en qué sector de la economía está incluida la empresa en la cual ellos se desempeñan. Allí no importa lo que él hace, sino dónde lo hace. Estos sindicatos, naturalmente y lógicamente, son sindicatos que tienen un gran poder de conflicto para esa acción sindical. Después tenemos otro criterio, el criterio de agruparse ya no por ese sector de actividad, sino por lo que el trabajador hace, por ejemplo, un oficio o en la categoría laboral en la cual se desempeña, una categoría, una profesión, un oficio, una categoría. Esos son los sindicatos que llamamos horizontales. Y luego tenemos una variante muy extendida en Latinoamérica, por cierto, poco conocida en nuestro país, la de los sindicatos de empresa, que son una especie de ese sindicato de actividad, ¿sí? Lo que ocurre es que se limita su ámbito de actuación a una empresa. En algunas experiencias comparadas, los sindicatos además se asocian con algún partido político, alguna confesión, por eso tenemos sindicatos cristianos, sindicatos comunistas, sindicatos social cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con estos criterios que se organizan los trabajadores pueden decidir tener un solo sindicato que los represente, pueden decidir que tengan más de uno o pueden decidir que haya muchos. Ahora, tomando estas posibilidades, nosotros se agrupan los sistemas y entonces decimos que hay sistemas de unidad sindical cuando los trabajadores ellos solos, voluntariamente, deciden tener una sola organización que los represente, ¿sí? En un ámbito específico. En otras ocasiones los trabajadores toman una decisión opuesta, ¿sí? O por lo menos diferente. Deciden que haya más de un sindicato que los represente y entonces tenemos sistemas de pluralidad. Hay una tercera modalidad, hoy absolutamente en desuso, que es la de la unicidad sindical. Es decir, que hay una imposición del Estado que dice, bueno, acá solamente puede haber un sindicato y esto es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué ocurre cuando en los sistemas, en un país, hay una cantidad de sindicatos que por su número y por su variedad tornan ineficaz esa acción sindical? Hay que, algunos consideran, bueno, si esto es así, si es que hay tantos sindicatos, esa acción sindical puede transformarse en inocua, en absolutamente ineficaz. Y entonces algunos países han decidido utilizar lo que se conoce como, y ya les adelantó el profesor Giannivelli, esas técnicas de la representatividad. Técnicas de la representatividad que lo que sirven es para escoger, en una hipótesis de pluralidad, de muchos sindicatos para un mismo sector, escoger alguno o algunos a los cuales se les conceden una serie de garantías. ¿Por qué se hace eso? Bueno, se lo hace por lo que vengo de decir, por la idea de que la pluralidad en algunos casos puede tornar absolutamente ineficaz, ¿sí?, los propósitos de la libertad sindical, el reconocimiento de los sindicatos. Ahora, cuando esto sucede, ¿sí?, uno se encuentra en una zona gris, porque si yo le reconozco a un sindicato alguna serie de garantías, puedo, si este reconocimiento implica muchas de esas facultades de los sindicatos de representación, puedo de algún modo oblicuo hacer inexistente o impedir la existencia de los otros sindicatos. O como, digamos, como una solución transaccional a esta idea de que lo mejor para los sindicatos es que haya uno solo, ¿sí?, pero que en los términos de IT, este sindicato que representa a los trabajadores, esta idea de la unidad tendría que ser producto de esa voluntad de los propios trabajadores y no una imposición estatal, como una transacción, decía, entre esta mejora de la efectividad sindical. Si hay un solo trabajador, la OIT ha aceptado estas técnicas de la representatividad. Técnicas que, como les decía, nos permiten o les permiten a los ordenamientos elegir uno o algunos de esa multitud. Y entonces la OIT dice, bueno, si esto es así, si usted va a elegir de esa pluralidad alguno y le va a reconocer algunas facultades, usted tiene que hacerlo con dos pautas. Primero, que tiene que haber una pauta objetiva para esa selección. Segundo, que esa pauta objetiva tiene que ser previa. Y una cuestión
que no está puesta como requisito, pero que naturalmente surge, es que tenga que haber alguna posibilidad de revisar esta selección de los sindicatos en algún momento o con alguna cierta temporalidad que permita dar cuenta de los cambios de representación si es que los hubo. Y una cuestión que es la que ha despertado mayores problemas en el marco de la OIT. ¿Cuáles son las facultades que uno puede asignarle con carácter de exclusividad a un sindicato cuando se hace utilización de estas técnicas de representatividad? Y entonces la OIT dice, bueno, si yo quiero ser consecuente con esta idea de que tengo que aceptar la pluralidad sindical, no voy a poder concederle más de 3 facultades con carácter de exclusividad al sindicato. ¿Cuáles son estas 3? Primera, prioridad en la negociación colectiva. Segunda, prioridad en la consulta con los gobiernos. Tercera, prioridad en la representación o exclusividad en la representación ante las organizaciones internacionales. De este modo, la OIT permite que en los sistemas donde haya una pluralidad de sindicatos, bueno, se permita o se garantice cierta efectividad o eficacia en la acción sindical. Otra cuestión que plantea serios problemas en el marco del Convenio 87 es que el convenio garantiza y protege la libertad de afiliación. Es decir, que en el convenio se dice que se garantiza que los trabajadores puedan constituir organizaciones y afiliarse a las preexistentes. Lo que no dice el Convenio 87, lo que no dice es que se garantiza el derecho de no afiliarse o de desafiliarse. Ahora, ¿por qué no dice el Convenio 87 que los trabajadores no tienen el derecho de desafiliarse o de no afiliarse? Lo que consiste en esa libertad negativa de asociación que yo les había adelantado en la primera parte de la exposición. No lo dice porque se consideró que no era valioso poner en el mismo plano, ¿sí?, en el mismo plano del convenio, ese estímulo de organización con ese desestímulo que implica la garantía de la posibilidad que un trabajador no se afilie o que si está afiliado se desafilie. Y entonces, esta cuestión, la de la no afiliación, la libertad negativa de afiliación, se supeditó, se remitió a los ordenamientos nacionales. Y entonces cada país puede aceptarlas, proteger esa libertad negativa o no. Ahora, si un país la protege, Argentina, por ejemplo, que en su ley sindical, como vamos a ver en la siguiente clase, en su ley sindical le garantiza a los trabajadores el derecho de no afiliarse o desafiliarse, no hay problema, eso es compatible con el convenio. Ahora supongamos que nuestro país u otro país no tuviera una norma como la que contiene nuestra ley sindical y no dijera nada. Si este fuera el caso, la OIT dice, por convenio colectivo, por producto de la autonomía colectiva, como van a ver con la clase del profesor Ramírez Bosco, por ese medio se podría restringir e inclusive negar esa libertad negativa. ¿Cómo se hace o cómo funciona esto? Con las famosas, digo famosas, para nosotros son famosas, las cláusulas sindicales. Esas cláusulas que lo que intentan es reforzar el poder del sindicato, reforzarlo con su membresía, ¿sí?, tratando de incorporar a la mayor cantidad de trabajadores posibles dentro del ámbito de representación, ¿sí?, voluntaria del sindicato, es decir, que se afilien al sindicato. Ahora, de una manera compulsiva. ¿Cómo? Bueno, hay diferentes cláusulas que uno puede encontrar si revisa la experiencia internacional. Por ejemplo, la cláusula de taller cerrado. Es una cláusula por la cual uno no puede entrar a trabajar a un empleo si no está previamente afiliado. Una cláusula. La segunda, la cláusula de taller sindical. Otro tipo de cláusula. En esta uno puede entrar a trabajar a un empleo sin estar afiliado, pero en un plazo determinado tiene que afiliarse al sindicato. Otra, la cláusula de mantenimiento de afiliación. Uno, si quiere seguir trabajando, tiene que continuar afiliado, sea porque se estaba afiliado antes de ingresar al empleo o porque se afilió después de ingresar al empleo.
Otra cláusula muy extendida en el mundo, y en Argentina se la ha utilizado en ciertas ocasiones, la bolsa de trabajo. Un empleador, si quiere tomar un trabajador, primero tiene que acudir a esa bolsa, a esa especie de oferta de empleo de trabajadores que se han anotado en el sindicato. Bueno, tenemos otras cláusulas, ya más leves, por cierto, ¿sí? Cláusulas que no son tan intensas, esas cláusulas de preferencia se llaman, donde a los trabajadores que están sindicalizados se les otorga algún mejor derecho, alguna preferencia en esas condiciones de trabajo. Otra cláusula que ayuda muchísimo a los gremios para consolidar su patrimonio, su fortaleza patrimonial, es la de la retención de las cuotas sindicales en los recibos de sueldo, en el sobre, como le llaman en Argentina. La cuota sindical, el trabajador no la paga yendo a una oficina del sindicato, sino que se le descuenta de ese sobre. Y finalmente, algunas que sí son conocidas en nuestra experiencia cotidiana, esas cotizaciones de solidaridad, que se le imponen a todos los trabajadores de determinada categoría porque se considera que se han beneficiado con la acción sindical de ese sindicato o con la existencia misma del sindicato. Estas cláusulas, como vemos, tienen ese contenido fuertemente compulsivo en la primera parte o estimulante en el segundo, y funcionan con esa idea que el sindicato, para ser eficaz, tiene que tener más miembros y tener mayor fortaleza económica. Hasta acá, esta primera parte, los derechos, digamos, individuales de los trabajadores desde la perspectiva de la libertad sindical. Repasamos ese derecho de agruparse, de hacerlo sin ningún tipo de límites, todos pueden agruparse. Segundo, de agruparse y que ese derecho de agrupación no sea objeto de un límite previo, ninguna autorización estatal puede ser un obstáculo para ello. Tercero, como estimemos conveniente, ¿sí? Uno puede hacer tantos sindicatos como les parezca. Y una medida, digamos, de transacción que la OIT ha aceptado en el caso de que esa pluralidad, esa decisión voluntaria, afecte ese principio de eficacia de ese sindicato con capacidad de funcionar como contrapoder. Ahora, con los límites que dijimos, ¿no? Si yo utilizo esas técnicas de representación en hipótesis de pluralidad, no puedo concederles más de esas tres cosas, ¿sí? La prioridad en la negociación colectiva, la representación internacional y la consulta con el gobierno. Si hago más, si le concedo más, voy a estar contradiciendo los términos de este convenio internacional 87. Y eso va a ser objeto seguramente de una observación de los organismos de control, como es el caso de la República Argentina, como vamos a ver luego. Ahora, como decíamos, la libertad sindical admite esta doble perspectiva. Ya vimos la perspectiva individual, vimos de la perspectiva individual desde la parte positiva, ese derecho, esas posibilidades de hacer. Y vimos la problemática de la libertad sindical individual en su fase negativa, esta cuestión de las cláusulas sindicales. Ahora veamos qué pasa con la parte colectiva de los derechos de la libertad sindical, de este sujeto sindical. Y en principio, bueno, el convenio 87 nos garantiza, nos permite, nos protege desde el nacimiento mismo de la organización. ¿Por qué decimos esto? Porque el convenio dice que nosotros tenemos derecho a redactar los estatutos. Nosotros somos los que podemos hacer esa regla de juego, esa carta de navegación, ¿sí?, interna. Y la podemos hacer sin ningún tipo de límites. Y la autoridad estatal solo puede, si es que decide hacerlo, imponer algún tipo de condición solo vinculada a las cuestiones democráticas. Si va más allá, transgrede ese espacio de autonomía del cual estamos protegidos por este convenio. Entonces, primera cuestión, nosotros tenemos ese derecho, los sindicatos, de hacer sus estatutos. Segunda protección del convenio 87, nosotros podemos elegir a nuestros representantes. Y obviamente esa elección se va a enmarcar en un proceso. Y podemos hacerlo y no se nos puede restringir ese derecho por cuestiones que han sido consideradas. Por ejemplo, no es compatible con el convenio que a mí se me restrinja el derecho de organizarme sindicalmente porque tengo una condena penal. Si esa condena penal no tiene que ver con alguna cuestión vinculada al sindicato. No se me podría restringir el derecho de ser un representante de los trabajadores, de ser electo, si yo no sé escribir, aunque a ustedes les parezca sorprendente, porque en algunos lugares del mundo esa representación sindical se hace en escenarios no tan avanzados, como puede ser Argentina.
no se me puede proscribir que yo pueda ser reelecto. Este es un tema que en Argentina lo hemos escuchado en una cantidad de oportunidades. Bueno, porque hacer un dirigente sindical, la formación de ese dirigente, esa experiencia se considera un valor y que si uno le pusiera algún límite de reelección, se considera desde la OIT, eso podría ser un obstáculo a esa acción sindical efectiva. No se nos puede exigir que hayamos trabajado en la actividad inmediatamente antes de postularnos, por la misma razón que dije anteriormente. No se nos podría tener que poder prohibir si es que estamos jubilados. Todos estos requisitos, ¿sí?, han sido considerados obstrucciones, límites, ¿sí?, a ese derecho de constituir esas acciones sindicales. Y con respecto a los procesos electorales, el proceso es parte de esa autonomía. Y entonces ninguna intervención estatal podría o debería poder funcionar como límite, como invasión a esa autonomía. Y entonces, si hubiera alguna intervención administrativa, tendría que haber un recurso judicial amplio, ¿sí? Y esa decisión administrativa no se tendría que ejecutar hasta que haya una resolución judicial definitiva. Lo mejor, sin embargo, según los órganos, o para los órganos de control de la OIT, es que la intervención sea judicial, solo judicial, y que el espacio ese de la autonomía esté preservado de toda intervención del Ministerio. Hay que decir, en este punto, que para los órganos de control de la OIT, el Ministerio de Trabajo no es un tercero independiente. El Ministerio de Trabajo no es un tercero independiente. La autoridad administrativa no es un tercero independiente. Y entonces, para la OIT, el tercero, en principio, es la autoridad judicial. Este derecho colectivo, a tener nuestros estatutos, elegir a nuestros representantes, bueno, después, lógicamente, naturalmente, se deriva en poder administrarnos internamente con absoluta libertad y que no haya interferencias, que no me pidan a mí más libros económicos y libros contables que lo que les piden a los demás, que no haya un funcionario que esté mientras nosotros deliberamos internamente en nuestras asambleas, que podamos reunirnos sin ningún tipo de obstáculos en nuestros congresos, en nuestras asambleas, en fin, que haya una libertad amplia, obviamente, que sea compatible con las normas comunes de las otras personas jurídicas. Y digo personas jurídicas y digo bien, porque los sindicatos, desde la perspectiva del Convenio 87, tienen el derecho a que se les dé la personería jurídica, ¿sí? Tienen derecho a ser una persona jurídica, a un ente colectivo con la capacidad de contraer derechos y obligaciones, de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué? Bueno, porque esto les va a posibilitar seguramente actuar de una manera plena en los sistemas de las relaciones laborales. Y todo esto, lo que estamos diciendo, sería vano, sería inocuo, si después de garantizar esta libertad y esta libertad de estimar el modo en que lo vamos a hacer, elegir a nuestros representantes, si la autoridad administrativa pudiera disolver los sindicatos, ¿sí? Sería un camino condenado al fracaso, si no garantizáramos también que los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, no pueden ser disueltas por un acto de autoridad administrativa. Pero se ha considerado también en los órganos de control que la autoridad tampoco puede ser legislativa, porque pudiera ser que hubiera una mayoría circunstancial de algún gobierno que tuviera algún sindicato enfrentado a alguna política pública y decidiera hacer esto. Y entonces la garantía del Convenio 87 también se traduce en una imposibilidad, ¿sí?, en una garantía de no interferencia del poder público en sus dos ámbitos, administrativo y legislativo. Y el Convenio 87 también nos garantiza una cuestión muy importante. Así como tenemos ese ámbito de autonomía interna, tenemos también la posibilidad de, o mejor dicho, vamos a ser más concretos. Los sindicatos se han creado para hacer acción colectiva, como se explicó en la primera clase. No tienen otra razón de ser. El sindicato y la libertad sindical no se agota en ese reconocimiento del sujeto, sino que es un sujeto para hacer esa acción sindical de negociación, de conflicto, de cooperación, pero acción sindical al fin. Y entonces se ha dicho que de este Convenio 87 surge naturalmente, como una cuestión inherente a esa propia existencia, la idea de que el sindicato pueda hacer su plan de acción. Y dentro del plan de acción, como dijimos, la idea de la huelga. Y los sindicatos
en algunas circunstancias, estiman que es bueno para esa defensa del interés de clase agruparse en otros sindicatos, hacer, como decíamos, sindicatos de sindicatos. Y el Convenio 87 nos los garantiza. Nos garantiza que nosotros nos podamos vincular con otros sindicatos con algún criterio, ¿sí? Puede ser la actividad, el territorio, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en algunas ocasiones a los propios trabajadores les parece que es mejor no agotar su organización en una instancia de primer grado y entonces hacen esos sindicatos de sindicatos, federaciones, confederaciones, grandes centrales sindicales como la CGT, la CTA, que pretenden expresar a los trabajadores, a todos los trabajadores sin distinguir el lugar donde lo hacen, si son públicos, privados, etcétera, etcétera. Y también, como dijimos antes, se les garantiza a estas federaciones y confederaciones los mismos derechos que se le garantizaban a las organizaciones de primer grado. Es decir, las federaciones y las confederaciones pueden redactar sus estatutos, elegir a sus autoridades y hacer acción sindical. No se puede impedir o limitar la acción sindical al grado del sindicato. Los sindicatos, todos los sindicatos tienen todos los derechos. Esta es la idea del Convenio 87. Y finalmente, como habíamos dicho, esa idea de pertenecer a una clase mundial de los trabajadores y entonces la posibilidad de agruparse en instancias más amplias de sindicalismo internacional. Ahora, esta es la primera parte. Estos son los derechos de la libertad sindical con respecto al sindicato, y entonces tenemos, yo creo, dos cuestiones que son claras, básicas. Primero, hay una idea fuerte, central, la idea de la independencia. Un sindicato es sindicato si es independiente, en principio independiente del Estado. Ahora, como decíamos, siempre hay que tener presente, esto que hemos dicho se aplica también a los empleadores. Ahora, hay que decirlo también. En muchísimas ocasiones los empleadores no necesitan hacer esto. Esta es una idea creada, la libertad sindical, por esa hipótesis y esa desprotección, esa desigualdad de las relaciones individuales. Ahora, digamos que un sindicato no es sindicato si ha sido creado por una empresa, si es que existe por una empresa o si es que es sostenido por una empresa. Esta idea, entonces, de la independencia ahora se traslada a la idea de la independencia respecto del empleador. ¿Y cuándo se traslada o dónde se traslada desde el punto de vista normativo? En el convenio número 98. Allí en el convenio número 98 tenemos esta protección de los sindicatos respecto de una intervención de los empleadores. Lo que nosotros conocemos en nuestra experiencia nacional como las prácticas desleales, ¿sí? Como las prácticas desleales. Y finalmente, no hay actividad sindical, no hay sindicatos, no puede haber sindicatos si no hay una adecuada protección de los trabajadores que participan en la acción sindical o que representan a los trabajadores. Estas son dos situaciones. Y entonces, también el Convenio 98, en su primera parte, nos protege de los actos de discriminación que pueden provenir básicamente de los empleadores. Y el Convenio 98 nos marca dos situaciones. Primero, hay que proteger a la libertad sindical respecto del empleo, básicamente en la posibilidad de que se sujete un empleo a que un trabajador no se afilie, o que se sujete un empleo a la obligación de que un trabajador se desafilie. Y entonces, recordemos lo que dijimos con respecto a esa libertad negativa. Esta idea acá está también. Ahora, el Convenio 98 nos dice que hay que proteger, ¿sí?, a los trabajadores de esta hipótesis, de que un empleador puede decir, mire, usted va a trabajar conmigo, pero no se tiene que afiliar. O si está afiliado, se tiene que desafiliar. Y el convenio no lo dice, cada legislación escoge el modo, la protección tiene que ser eficaz. Y otra hipótesis, la de que un trabajador se lo quiera despedir o perjudicarlo de otro modo, y los modos de perjudicar a los trabajadores son muchos. Uno puede perjudicarlo no concediéndole una vacación en el periodo de las vacaciones cuando tiene familia, lo puede perjudicar no dándole un ascenso, lo puede perjudicar
sancionándolo específicamente, no dándole una oportunidad de formación profesional. Hay una cantidad de maneras que los empleadores pueden perjudicarlo. Obviamente, lo peor que le puede pasar a un trabajador es que lo despidan. Tanto en un caso, el despido, como en un tipo de perjuicio, de todo tipo de perjuicio, cuando estas cuestiones suceden porque alguien se afilió a un sindicato a causa de su afiliación, dice el convenio, o de su actuación en un hecho sindical, participó en una asamblea, fue a una huelga, participó de un piquete, en fin, diferentes modos de ejercicio de la acción sindical. Bueno, en estos casos también el convenio nos obliga a tomar alguna medida eficaz. Y para terminar, los trabajadores que están más expuestos a todas estas cuestiones, ¿quiénes son? Los representantes de los trabajadores. Y entonces, como habíamos adelantado al principio, el convenio 135, un convenio adoptado en el año 1971, y su recomendación, la recomendación 143, específicamente establecen que en los casos de los representantes de los trabajadores hay que dar una protección eficaz, adecuada y darle facilidades para que hagan sus tareas, es decir, que puedan entrar al establecimiento, tener reuniones con los empleadores, en fin, una serie de herramientas que son necesarias para el ejercicio eficaz de esa acción sindical. Y para terminar, ahora sí, ¿cómo tienen que ser la respuesta estatal cuando hay discriminación? Bueno, primero, la respuesta tiene que contemplar a todos, ¿sí? Tiene que contemplar a todos los trabajadores, a los afiliados, a los no afiliados y a los representantes. Obviamente, el problema central va a estar en los representantes seguramente. Hay que garantizar procedimientos rápidos y eficaces. Hay que, obviamente, garantizar si hubo un daño, un perjuicio, esa reparación. Esa reparación, en los casos de los despidos, seguramente va a ser la reinstalación. En el caso de una modificación de alguna condición de trabajo, en la reinstalación de esa condición de trabajo. Obviamente, si hubo algún perjuicio económico, habrá que pagarle a ese trabajador los salarios caídos o la diferencia del perjuicio. Y, para terminar, habrá que establecer sanciones. Y si es posible, penales. Y si es posible, necesariamente estas sanciones van a tener que ser disuasivas, disuasorias, van a tener que tener una aptitud para generar, ¿sí?, un efecto de desalentación, de desalentamiento de otros empleadores que quieran hacer cuestiones similares. Hasta acá llegamos en esta primera parte de nuestra exposición. Hemos visto entonces a ese sindicato, ahora sí, en términos, bueno, de su ubicación en el marco de la normativa. Hemos hecho centro en la normativa internacional, hemos identificado esos centros de interés, cuáles son las cuestiones más importantes, y luego vamos a ver en la segunda parte de nuestra clase las cuestiones más vinculadas al modelo sindical argentino. Gracias.